Esta tarde nuevamente estamos aquí reunidos para estudiar las Escrituras y específicamente el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 16 y esperamos hoy estudiar juntos el tesoro bíblico número 10. Entonces, sean bienvenidos todos los hermanos de Guatemala, los hermanos que no conocemos y que también puedan estar pendientes de este estudio, y también a los hermanos de Ecuador, a los hermanos Leonardo, hermana Rocío, hermana Cecilia, hermana Betty, Maggie, y también a Daniela, que el Señor pueda darle también la oportunidad de estar juntos aprendiendo la palabra del Señor y siendo atraídos por su presencia. Amén. Gloria al Señor. Pues yo nací para ser la morada del Señor, un lugar de la presencia de Dios. Haz que mi vida sea separada para ti, para ser la morada del Señor. Pues yo nací para ser la morada del Señor, un lugar de la presencia de Dios. Haz que mi vida sea separada para ti, para ser la morada del Señor. Ese canto registra una gran verdad. Hemos venido a este mundo para conocer al Señor. Hemos venido a este mundo para convertirnos en la morada del Señor, porque es su anhelo llenar nuestras vidas. Pero para eso cada ser humano necesita entregarse al Señor en arrepentimiento de corazón, con el perdón de sus pecados, limpio por la sangre de Cristo, y entonces nos convertimos en moradas del Altísimo. Haznos, Señor, tus moradas eternas. Pues yo nací para ser la morada del Señor, un lugar de la presencia de Dios. Haz que
Amén. Gloria al Señor. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia eterna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar veniste, porque les tuviste amor. De ellas te compadeciste con tiernísimo fervor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Inagotable de vida, fuente de vida, ríos de aguas vivas, Señor. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia eterna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Es al único Dios verdadero y al único Dios en todo el universo, porque fuera de ti no hay nadie, Señor, no existe. Hay a ese Dios único que adoramos, que oramos, que exaltamos y bendecimos. Gracias, Señor. Gracias en esta hora por tu presencia, por la presencia de tu Espíritu Santo, por ministrarnos, Señor, cuando cantamos, cuando te adoramos.
por darnos de tu presencia, Señor, gloriosa, gloriosa presencia, Señor. Ministranos también por tu palabra. Habla nuestro corazón, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 16. Y vamos a leer ahí juntos los versículos que tienen relación con nuestro tema. Y es específicamente la conversión de Lidia, ¿sí? Entonces, abramos ahí nuestras Biblias y meditemos juntos en la palabra del Señor. Vamos a comenzar a leer en el versículo número 11. Después de leer estos versículos, quiero mostrarles un mapa para que ustedes tengan una mayor idea de lo que estaba sucediendo en esos días, cómo era que estaba organizado el mundo en esos días. Entonces, por favor, manténganse listos para que juntos podamos tener un vistazo a ese mapa. Amén. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Bueno, de estos versículos del 11 al 15, tenemos nosotros la información de parte del escritor Lucas sobre los primeros días en los cuales Pablo, Silas estaban en su segundo viaje predicando la palabra del Señor en aquel lugar donde habían sido llamados o enviados, mejor dicho, las dos cosas, porque fueron llamados por el macedonio, por el hombre macedonio pidiendo ayuda, y enviados por el Espíritu Santo para predicar ahí y no en Asia, ¿verdad? Cuando está hablando de Asia, está hablando de Asia Menor. Tal vez sería bueno que viéramos el mapa. Ahí nosotros podemos ver la parte donde está Bitinia, Galacia, Antioquía, todas esas partes que aparece allí, y ustedes pueden ver también el nombre en blanco de Turquía, ¿sí? Turquía. Es exactamente el territorio que hoy en día ocupa Turquía. Eso era llamado Asia, pero en sí es Asia Menor, ¿verdad? Porque el Asia estamos hablando ya del lejano oriente, que también le llaman, ¿verdad? India, China y todos por ahí, viéndose más para Japón y todo eso. Bueno, entonces, en el versículo número 12, para que nos formemos una idea, 11, perdón, dice: zarpando pues de Troas. Ustedes pueden ver ahí en el número 6, hay un círculo negro con un punto rojo que representa la ciudad de Troas.
De ahí ellos llegaron, porque toda esa, desde que salieron de la otra Antioquía, Frigia, ¿sí? Y pasaron por Bitinia, rodeando la montaña, y llegaron hasta Troas. Troas, por lo que vamos a estudiar también, quedaba bien cerca de lo que hoy, que en aquellos días, antes mejor dicho, de la vida de Pablo en los días del Imperio griego, era lo que la ciudad llamada, la famosa ciudad de Troya. Troya está casi a unos cuantos kilómetros de distancia de esa ciudad de Troas. Entonces, ellos llegaron ahí a Troya, y fue en esta ciudad marítima, un puerto, que Pablo entonces recibió la visión del hombre macedonio rogándole por ayuda. Como ya leímos, fue exactamente en ese lugar. Ustedes se dan cuenta, ellos fueron impedidos, fueron movidos hasta que llegaron a un lugar cuando el Señor les da una visión, y entonces ellos ya tienen exactamente lo que tienen que hacer. Llegaron a un puerto y obviamente tenían que tomar un barco para partir hacia Macedonia. Ellos sabían exactamente dónde quedaba Macedonia. Y ustedes pueden ver ahí el trayecto del número 6 a la flecha que nos indica hasta el 8, pero ellos pasan a Samotracia, exactamente la isla que está ahí como número 7. Ahí pernoctan una noche, y al siguiente día, como ellos mismos dicen, hubo un buen tiempo, entonces el viaje se hizo en 2 días. Y de ahí de Samotracia se fueron para la provincia de, ¿cómo está aquí? Neápolis. Sí, Neápolis. Esa Neápolis es exactamente el puerto que está en la entrada de Macedonia. Es aquí Neápolis. Es un puerto pequeño que estaba aproximadamente de unos 12 a 16 kilómetros de distancia. Filipos, es tierra para adentro. Allí estaba la ciudad de Filipos, que era exactamente para donde ellos iban. Y fue exactamente en Neápolis que Pablo y sus acompañantes se dirigieron ya con la visión clara para donde ellos iban. Entonces, vemos en el capítulo 16, en el verso 12, en el versículo 12, que dice, y de allí a Filipos. Cuando está hablando y de allí, se refiere a Neápolis, ¿verdad? La anterior ciudad mencionada. Y entonces dice que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. O sea, aquí nos da una información muy importante, que es que Filipos era la primer ciudad de las provincias de Macedonia. ¿Sí? Ya hoy en día todo ese territorio pertenece a Grecia. En aquella época aún estaba dividido ese territorio y pertenecía a Macedonia, pero prácticamente eran provincias del Imperio Romano. Por eso también dice ahí que era una colonia. En aquellos días, según sabemos por la información histórica, también los judíos habían sido expulsados de Roma y de sus colonias. Por eso es que ellos no encontraron muchos judíos ahí en Filipos. Entonces hay algo más aquí. No solo es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, sino también la importancia que nos da aquí el escritor de Lucas, es que Filipos se convierte en la primera ciudad de Europa y escogida por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio, para recibir el Evangelio. Eso es muy importante. O sea, fue el Señor el que determinó en su plan que así fuera, que Filipos se convirtiera
en esa primer ciudad en recibir la palabra del Señor. Después de pasar, dice aquí, algunos días en Filipos, ellos comenzaron a preguntar sobre si había alguna reunión de judíos en la ciudad, alguna sinagoga, pero como mencionamos, los judíos habían sido expulsados de las colonias y entonces ellos no tenían propiamente una sinagoga. Ellos estaban buscando, y como sabemos era la costumbre del apóstol Pablo predicar primero entre los judíos y después a los gentiles. Fue su práctica prácticamente hasta el final de su ministerio. Eso él lo hizo con fidelidad. Pero cuando ellos supieron que no había una sinagoga, entonces también investigaron y se dieron cuenta que cerca del río de Filipos, había una reunión de oración, ¿verdad? Entonces ellos se fueron para allá. Dice, en un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Ese río, ustedes pueden verlo allí en su fascículo, es llamado el río Gangites. Ahí estaban ellos reunidos, era un río que quedaba fuera de la ciudad y entonces ellos podían tener su reunión para no incomodar a la religión y a la cultura que ellos querían mantener ahí, y que estos estaban, digámoslo así, trayendo otro tipo de religión, ¿verdad? Entonces ellos se comenzaron a reunir ahí junto al río, y ahí estaban estas mujeres habituadas a tener periodos de oración. Esto nos muestra claramente entonces que no había una sinagoga, y según la información que tenemos histórica también de parte de la cultura judía, es que para ellos, para que se inicie una sinagoga en un lugar, tiene que haber como mínimo 10 judíos, 10 hombres para iniciar una sinagoga. Eso significa que ni 10 hombres habían en esa ciudad. Tal vez esto tenga un principio, una base en la intercesión de Abraham cuando le dice al Señor por último: Señor, si hay 10 justos en Sodoma, ¿la destruirías? Él le dijo: si hay 10 justos, no la destruyo. Probablemente tenga esa base para que sean justos que están en aquella ciudad, que pudieran y que deberían preservar la ciudad de los juicios que vienen sobre ella. Pero entonces había solo un pequeño grupo de mujeres piadosas que se reunían al aire libre, y fueron ellas las que recibieron la simiente de la palabra del Señor. Ahora, algo que nos llama mucho la atención es el hecho de que en esa reunión prácticamente solo habían mujeres. Dice ahí, y sentándonos, en el verso número 13, leamos ahí del verso número 13, y vamos a leer hasta el 15 otra vez. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pablo, no sin ningún tipo de preconcepto, comenzó a hablar a las mujeres y a darles el mensaje que el Señor había puesto en sus labios. Entonces dice, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Pongamos atención a estas palabras, porque aquí hay 5 aspectos en este versículo 14 que son mencionados en relación a Lidia. Primero, dice que era una mujer llamada Lidia, o sea, inmediatamente se identificó con su nombre. Lucas la describió, la identificó, ¿no? Segundo, ella era vendedora de púrpura. En sí no era vendedora del material, como vamos a ver en un momento, sino de tejidos de púrpura, de la ciudad de Tiatira. Ese detalle es muy importante porque la ciudad de Tiatira exactamente quedaba en el Asia,
¿verdad? De donde el Señor impidió que el Espíritu, a través del Espíritu, que Pablo y Silas predicaran en aquel lugar. Pero esta mujer era de aquel lugar y estaba en Filipos. Vean ustedes qué importante es estar en el lugar indicado y en el tiempo indicado y con las personas indicadas. En el tiempo indicado, en el lugar indicado y con las personas indicadas. Ella era una comerciante, una mujer que comerciaba, y a través de eso ella vivía, y era una mujer obviamente rica, por lo que vamos a ver en un breve tiempo. Pero ella también tenía tiempo para estar en las reuniones de las mujeres que se sentaban allí para orar. Qué importante es que a pesar de nuestros compromisos de trabajo, también tomemos tiempo para buscar al Señor, para buscar crecimiento espiritual, para buscar el bien de nuestra alma, porque de otra manera solamente vamos a vivir este mundo de una manera terrenal y carnal. Y nosotros nacimos, como cantábamos, para ser la morada del Señor, no para ser otro humano que está en este mundo viviendo su vida a su manera egoístamente, y después de morir no se recuerda más de él, porque su nombre fue escrito en el polvo, como dice Jeremías 17, de aquellos que se olvidan del Señor. El Señor quiere que nosotros también dediquemos tiempo para buscarlo. No podemos vivir trabajando el tiempo todo. El Señor sí nos ordena que trabajemos, porque aquel que no trabaja, que no coma, dice el Señor. Es la orden, es parte de una ley, de un principio bíblico y de un principio humano. Es necesario que nos esforcemos, pero eso no debe implicar que vivamos trabajando 7 días a la semana, 8 horas, 12 horas, 14 horas en el día, y no tengamos ni tiempo para poder oír un poco de la palabra del Señor. Eso puede determinar la salvación de tu alma. Entonces, aquí están estas 5 características de esta mujer que adoraba a Dios, dice, y estaba oyendo. No hay duda que estaba con atención oyendo la palabra del Señor. De ese grupo de mujeres, la mayoría eran sin duda judías, porque estaban reunidas el día sábado. O sea, el día sábado es el día que el pueblo judío se reúne, sea en la sinagoga o si no hay, en un lugar para poder leer las escrituras y orar. Y es exactamente ahí, en ese lugar de oración, que dice, después de las 5 características que nos da Lucas de esta mujer Lidia, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella estaba oyendo. Era una mujer piadosa, sin duda, porque si estaba en esa reunión era porque ella quería más de Dios. Era una mujer temerosa. Eso significa que vivía honestamente, correctamente y no con falcatruas. Su trabajo era siempre con honestidad, con justicia, con rectitud. Y estaba allí porque anhelaba más de Dios. Y Dios ve nuestros corazones. Solo recuerden a Cornelio. Cornelio no fue salvo por sus oraciones y por sus obras. No, él fue oído y halló gracia, pero él se le dijo, ve y llama a Pedro y él te dirá lo que debes hacer. Como dicen otras versiones, él te dirá palabras que se salvarán a ti y a tu casa. Y es a través de esa palabra que cuando la recibimos, y es que somos salvos. Pero sí es importante también para Dios ver nuestro corazón. Él es el único que ve nuestros corazones y puede inclinarnos hacia el bien, y puede hacer que también nuestro corazón se abra y esté aquí como esta mujer, atento a las palabras que Pablo estaba hablando. Significa entonces que había hambre en el corazón de esta mujer, y debido también a su hambre, Dios la toca divinamente y ella comienza a entender las escrituras, lo que Pablo estaba hablando.
Bien dice también en Lucas capítulo 24, verso 45, que después de la resurrección el Señor se les apareció a los discípulos y sopló en ellos y les dice que les daba de su espíritu, y les dice también que ahora ellos entenderían las escrituras. Significa que no se entienden las escrituras simplemente por tener inteligencia. No se entienden las escrituras únicamente porque yo creo que yo soy capaz. Yo me recuerdo que cuando yo tenía 18 años aproximadamente, bueno, yo desde los 15 años ya leía la Biblia, como yo era católico en aquella época, pero mi papá me motivó a leer las escrituras, y el primer libro que yo comencé a leer fue el libro de Santiago, porque era lo que a mi papá le gustaba leer y me dijo que leyera ese libro, yo recuerdo. Pero cuando ya me convertí o quería yo recibir más del Señor, todavía estaba en eso, yo comencé a leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 13, que habla sobre la bestia. Fue la primera vez que yo leí esa parte, y cuando yo estuve leyendo eso, yo no entendí absolutamente nada. Y oigan, hay cristianos que todavía no entienden esa parte. O sea, lo que estoy diciendo es que no es ni por una capacidad humana, no es por la inteligencia que tenemos que el Señor nos ha dado, sino que es el Señor que abre el entendimiento para entender las Escrituras. Como dice, les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. O sea, ella también recibió fe y recibió su salvación. Y cuando dice Lucas que Dios le abrió el corazón, lo que está haciendo es resaltando que la salvación es una obra divina, no es una obra humana. No, nadie puede decir yo soy salvo porque yo tomé la decisión de ser salvo. Imposible. Es como decir yo nací de nuevo porque yo decidí nacer de nuevo. Tampoco. Nadie nace físicamente si no es por la voluntad de su padre y de su madre, pero no voluntariamente dijo yo voy a nacer. No, es papá y mamá. Y así es en el nuevo nacimiento espiritual. Nadie decide cuándo nace y dónde. Es el Señor. Él es el que da el nuevo nacimiento. Y de igual manera la salvación es prácticamente, hablamos de lo mismo. El nuevo nacimiento, la salvación, es una obra divina, ¿sí? Sin embargo, se requiere que también en el corazón haya una disposición para ser recibida esa palabra, esa salvación. Por eso es que las circunstancias difíciles vienen exactamente a convertirse en el arado que viene a suavizar la tierra para recibir la palabra, porque si no está arada, esa tierra está dura y la simiente no va a penetrar y las aves del cielo se las van a llevar. Demonios, dice el Señor, Mateo capítulo 13. Van a robar esa semilla preciosa. Entonces es necesario que ese corazón esté preparado. Y sin duda, en aquel momento, Lidia estaba preparada en su corazón para recibir y ser fructífera, como nuestro Señor lo enseñó en la parábola del sembrador. Sin duda, su profesión hizo con que ella se trasladara de la ciudad de Tiatira en Asia, vean qué interesante, ya vamos a llegar a eso, para vivir en Filipos. Probablemente era la ciudad de mayor comercio, o no había ese tipo de tejidos de púrpura, y ella los importaba desde aquel lugar. Ella conocía sin duda a los tejedores de aquella ciudad, y por barco pagaba, o ella iba y regresaba, o ya tenía sus conexiones para recibir, y ella vivía ahí en Filipos y tenía sin duda su tienda para vender de estos tejidos. Y esta mujer, otra vez como mencionábamos, ella vivía en aquel lugar donde fue impedido por el Espíritu Santo hablar la palabra. Pero qué paradójico. Una mujer de Tiatira, donde el Espíritu dijo no prediquen ahí sino allá, fue la primera que se convirtió en Filipos. Eso es increíble, los caminos del Señor. La salvación divina llegó a ella, al otro lado del mar, no en la Turquía, sino en Europa, en la primera ciudad donde se predicó el Evangelio. Ahí estaba ella. Por eso les digo, qué importante es el tiempo,
en donde el tiempo el importante, el lugar y las personas con las cuales nosotros estamos. Dios nos ayude a tomar las decisiones correctas en el tiempo correcto, y porque eso nos va a colocar en el centro de la voluntad del Señor. Qué misericordioso entonces fue el Señor para con todos aquellos, o es para con todos aquellos que lo temen. Él los va a guiar a su río de vida. Bien dice la Escritura en el Salmo 102, versículo número 15. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Naciones, gentiles, buscando al Señor, como Cornelio, un italiano, en Jerusalén. Imagínense. Y aquí una mujer de otra ciudad encontrándose en Filipos para recibir la palabra de Dios. Ella era una mujer piadosa. En el Salmo 145, verso 19 también dice: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Qué preciosa esta palabra. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Cumplirá el deseo de los que le temen. Ojalá tú también seas una persona que temes al Señor, y el Señor va a oír los deseos profundos, espirituales de tu corazón para cumplirlos. Bien dice la Escritura en el Salmo 85, verso 9: ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra, dice. Una tierra natural, pero también esta tierra, mi vida, este pedacito de polvo que hay aquí, porque polvo somos y al polvo volveremos. Esta tierra, yo nací para ser la morada del Señor. Entonces ella era una mujer que servía a Dios, porque dice exactamente que adoraba a Dios. Ella adoraba a Dios, pero no está hablando de cualquier Dios, está hablando del Dios de Israel. Ella adoraba a Dios, como Cornelio. Él oraba al Dios de Israel, y él hacía limosnas, buenas obras para los pobres, porque él había oído eso, y él era un hombre temeroso de Dios, y él lo hacía. Entonces Dios está cerca de aquellos que lo temen. Esta mujer era semejante a lo que hemos leído en Hechos capítulo 13, verso 16, cuando se refería Pablo a los varones israelitas y a los que teméis a Dios. Cuando él comienza su discurso dice así: varones israelitas y los que teméis a Dios. Esta expresión es la misma que nosotros estamos viendo aquí. Dice de la ciudad de Teatira, verso 14, que adoraba a Dios. Es la misma frase, temerosa de Dios, semejante. O sea, esos que temían a Dios, que estaban en las sinagogas, eran gente piadosa, temerosa, gentiles que querían servir al Dios de Israel. De igual manera también Lidia estaba allí porque ella quería servir al verdadero Dios. Ella era, como dice también la Biblia textual, yo tengo varias Biblias, y en esa Biblia textual del Nuevo Testamento dice que ella era temerosa de Dios, y no propiamente como dice aquí en la versión del 60, que adoraba a Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está la diferencia? Porque la expresión es la misma, está dando a entender lo mismo. Ella adoraba y oraba al verdadero Dios. Por eso se dice que ella servía a Dios. O sea, su consagración a las cosas espirituales prácticamente la colocó en las manos de Dios para ella ser tocada por el Espíritu Santo. ¿Qué significa el nombre de Lidia? Lidia revela sufrimiento. El nombre Lidia revela sufrimiento. Viene del griego ludia, y el femenino ludios, y significa, el femenino es ludia, de ludios, y significa doloroso o laborioso esfuerzo. Eso significa el nombre Lidia, doloroso o laborioso esfuerzo. Y da la idea
a los dolores de parto de una mujer. O sea, se está hablando de dolores realmente fuertes, ¿verdad? Y curiosamente concuerdan con el origen de la púrpura. Ella era vendedora de púrpura, dice. Y como mencionamos y aclaramos, no era propiamente el producto de la púrpura, sino ella comerciaba tejidos de púrpura. Y esta púrpura, tal vez nosotros podemos ver ahora ahí en pantalla, esos moluscos que aparecen allí eran moluscos del Mediterráneo. Esa tinta, y ustedes pueden ver el que está volteado para el frente de ese molusco, tiene un color púrpura ahí en el inicio de la entradita, ¿eh? Y ese color era obtenido por las glándulas mucosas de ese molusco, y la forma como era extraído era muy duro, pues tenían que sacar todas esa parte interna del molusco, y que tenía también un olor desagradable al principio, y así se iniciaba ese proceso tan difícil. Esos moluscos eran son tan pequeños que no se podían extraer esas glándulas mucosas fácilmente, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos un tamaño grande. No se estén imaginando aquellos que se colocan en los oídos para oír el mar, ahí el sonido del mar. No, eran cositas bien pequeñas, no es ese tamaño, sino son bien pequeñitos, que ellos eran molidos por millares de millares. O sea, miles de esos moluscos eran molidos porque era difícil extraer la mucosa, y eso se convertía en una pasta, una masa pastosa, que después de haber sido cocinada y ser expuesta al calor durante varios días, entonces esa pasta ya se aplicaba al tejido. De ahí el alto valor que esos tejidos tenían. Imagínense, tejido de púrpura o mantos de púrpura. No cualquier persona los podía comprar. Solamente personas nobles, solamente personas ricas, reyes podían comprar y vestir esos mantos o esos vestidos. De hecho, ustedes pueden leer ahí algunos versículos que les he colocado, donde se menciona vestido de púrpura, y pueden verlo y comparar que realmente no eran los pobres que podían tener esos vestidos. La púrpura entonces está hablando de sufrimiento. Y la púrpura también revela el sufrimiento de Cristo. Como la púrpura era usada principalmente por los reyes, si ustedes se recuerdan, cuando Cristo está en el pretorio, los soldados romanos se están burlando, mofando de Jesús como el rey de los judíos. Y no solo lo hicieron en el pretorio, sino también públicamente, y lo vistieron de una capa de color púrpura. Lo leemos en Marcos 15, 16 al 20, y en Juan 19, del 1 al 12, ahí encontramos esa referencia. Lo vistieron, dice, con color púrpura, que debe haber sido de alguien ahí muy importante, de Herodes tal vez, o alguien ahí, y de una corona de espinas en su cabeza. Había una burla que ellos estaban haciendo con nuestro Señor. Pero para lo que es apreciado para los hombres, delante de los hombres, no es apreciado delante de Dios. Dios no está interesado en estatus social o económico, ¿sí? Sin embargo, esa capa de púrpura que fue colocada peyorativamente, burlándose sobre el cuerpo del Señor Jesús, reveló dos aspectos maravillosos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. La primera, bueno, y tal vez ustedes vieron juntamente con los moluscos un cuadro con el color púrpura, ¿sí? Que ahí se resalta bien cuál es ese color, para que ustedes lo conozcan bien. Yo creo que todos lo conocemos, ¿verdad? Pero es una buena referencia para tener bien claro cómo eran esos tejidos que vendía Lidia. Bueno, estamos diciendo que esa capa de púrpura que fue colocada sobre Jesús
reveló dos aspectos maravillosos de su vida. La primera, su divinidad y su realeza. Aunque se estaban burlando de él, era una evidencia que él era el rey de los judíos y el rey de este mundo. Inconscientemente los propios hombres que se burlaban y hasta los demonios que estaban allí instigando a esa multitud y a esos soldados, declararon inconscientemente que Jesús es el rey de la gloria. Y bien dice Pilatos cuando le fueron a reclamar los fariseos y los sacerdotes que no colocara ahí Jesús de Nazaret, rey de los judíos. No coloques así. Coloca, dice que él dice que es rey. No, lo que yo escribí, dice. A pesar de la burla, es su rey, ¿verdad? Pero realmente estaba declarado que él era el rey de los judíos. Y imagínense que el centurión que estaba encargado de la crucifixión, también dijo: este verdaderamente es el Hijo de Dios. Entonces, prácticamente a través de los propios romanos, a través de aquel acto terrible de haber matado al Señor, se reveló su divinidad y su realeza. Segundo, otro aspecto maravilloso que se revela a través de ese acto es su misión en la tierra y el procedimiento escogido por Dios para cumplir esa misión. En otras palabras, ¿cuál fue su misión? Salvar a la humanidad. ¿Y cuál fue el procedimiento? El sufrimiento. Entonces, así como nosotros entendemos que esas glándulas mucosas eran sacadas de esos pequeños moluscos, o sea, esos pequeños moluscos tenían que morir para poder dar ese color de realeza a este mundo y dar alegría a los hombres. Así también nuestro Señor tuvo que pasar por momentos bien difíciles. Él también fue molido. Dice la Escritura en Isaías capítulo 53 y versículo número 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Escuchen, molido por nuestros pecados. Y era lo que hacían con los moluscos. Eran molidos por millares para poder sacarle esa púrpura. Nuestro Señor Jesucristo fue molido por nuestros pecados, y a través de su sangre que Él vertió, nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados. El hombre es perdonado de sus pecados. El hombre que se arrepiente y reconoce su condición de pecador es perdonado de sus pecados. ¡Qué bendición! Entonces, ustedes perciben cómo es que dos cosas fueron reveladas. Primero, su divinidad y su realeza. Y segundo, su misión, salvar a los hombres, y su proceso. El proceso o el procedimiento escogido por Dios, que era el sufrimiento. ¡Qué maravilla! ¡Qué sabiduría! ¡Qué ciencia la de Dios! El Hijo de Dios pagó un precio altísimo por la humanidad. Él se hizo pecado para salvarnos, como dice en 2 Corintios 5:21. Y el derramamiento de esa sangre carmesí tiene el poder, como hemos dicho, de perdonar y limpiarnos de toda maldad, de teñirnos con el color de la salvación de los cielos, el color de la sangre de Cristo. Amén. El Señor entonces vino para salvarnos y también para hacernos participantes de su naturaleza divina. Lidia entonces era de la ciudad de Tiatira, y como ya mencionamos, ese distrito de Lidia quedaba al lado occidental de Asia Menor, hoy en Turquía, que fue tomada por los griegos por Seleuco I de Siria, que la reconstruyó y le dio ese nombre cuando recibió la noticia que le había nacido una hija. Por eso le puso Lidia. La ciudad tenía en el principio una función militar. Al pasar el tiempo se convirtió en comercial, adquiriendo fama en la industria de teñir tejidos. Entonces, por eso ustedes pueden entender ahora cómo es que de Tiatira traían esos tejidos para venderlos, y ella era una importadora de tejidos. Lidia probablemente viajó algunas veces para traer esas valiosas piezas de su ciudad natal y venderlas en Filipos, donde ella se había establecido. Pero por último,
Lidia, sin duda, era una mujer virtuosa. A pesar de ser, y dijimos que mujer virtuosa en la Biblia quiere decir valiente, quiere decir trabajadora, diligente, con coraje. Eso quiere decir virtuosa, no propiamente virtudes físicas, dones físicos, sino morales y de carácter, de trabajo. Lidia era una mujer que vendía púrpura. Y debido a su profesionalismo y a su diligencia, esta mujer debe haber sido una persona rica, como en Proverbios 31:22 leemos que la mujer virtuosa, todos los productos que ella y las obras que ella lleva a cabo, ella tiene su lucro, dice. Dios pueda también darte a ti, hombre y mujer diligente, el lucro que la misericordia de Dios puede darte a través de tu diligencia. Pero además de ese profesionalismo y de esa entrega en su vida, ella también tomaba cuidado de su alma y el alma de los suyos. Por eso es que encontramos a esta mujer ahí bautizándose ella y también los de su casa. Pero en el libro de Lucas capítulo 14, verso 15, dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo y decía a los convidados: venid, ya todo está preparado. Y ahí, ¿qué nos habla eso? Que no todos van a atender a ese llamado de Dios para cuidar de sus almas, porque todos están más interesados en comprar haciendas, hacer su propio trabajo, a disculparse, a comprar esto y a comprar aquello, o a casarse y a tener hijos, o sea, una vida común como todos los hombres, pero no están preparados para lo espiritual. Esta mujer no, ella tenía sus compromisos, tenía su trabajo, tenía su responsabilidad, pero también tenía tiempo para ir a oír la palabra de Dios. Qué buena era la influencia espiritual de esta mujer piadosa, altruista, sí, y semejante a Cornelio. ¿Cuántos en esta vida están empeñados para hacer dinero y se olvidan de lo más importante de sus vidas, que es la salvación de sus almas? Como el Señor le dijo a aquel, hablando de la parábola de aquel hombre rico, que lo llamó necio: esta noche viene a pedir tu alma y lo que tú has provisto, ¿de quién será?, dice. Cuánto trabajo, cuántos años esforzándose, guardando dinero en el banco o haciendo esto y aquello, y de repente se fue. Y su vida espiritual también se fue. Oh Dios, ayúdanos a que podamos también ser nosotros como esta mujer Lidia, como Cornelio, que tenían sus compromisos, que tenían sus responsabilidades, pero también eran temerosos de Dios y buscaban al Señor y hallaron gracia delante del Señor. Terminando, Filipos fue la primera ciudad de Europa, entonces, haciendo nuestra conclusión, en oír la palabra de Dios. Y escuchen, y Lidia fue la primera persona en creer en ella. Una pregunta: ¿recuerdan que Pablo en Troas, él tuvo una visión? ¿Qué vio él? ¿Un hombre o una mujer? Un hombre macedonio, pero la primera persona que se convirtió en Filipos fue una mujer. ¿Falló la palabra de Dios? De ninguna manera, porque ya vamos a encontrar más adelante ahí al hombre macedonio. Pero aquí a esta mujer fue por su amor, por su dedicación. Es como aquella mujer sirofenicia que está pidiéndole las migajas del pan que caen de la mesa de sus señores. Ella se adelantó a comer también. Los gentiles iban a comer del pan de aquí a poco, después de la muerte de Jesús, de su resurrección, a través de la predicación de los apóstoles, comerían el pan de vida. Pero esta se adelantó a comer de las migajas. Y así esta mujer también se adelantó ahí a comer de ese pan de vida. Hermanos, no importa de dónde seamos, dónde nacimos y de qué familia nosotros venimos, si nos encontramos en el lugar, en el tiempo indicado y con el corazón dispuesto, con las personas indicadas, seremos una tierra fértil en las manos del sembrador celestial. Lidia fue bautizada, dice la Escritura, también los de su casa.
Ustedes ahí pueden ver la influencia espiritual que ella ha tenido, una influencia fuerte, una influencia benéfica para ayudar también a los suyos y conducirlos al camino de Dios. Oh, que nosotros también seamos así, que podamos ser de una influencia positiva, que podamos motivar a la gente a buscar a Dios y a seguirnos. Esta mujer también dice aquí que ella insistió que Pablo y los que andaban con él se quedaran en su casa. ¿Quiénes eran los que andaban con Pablo? ¿Quién puede saberlo? Pablo, Silas, Timoteo, porque él también se lo llevó Pablo en este segundo viaje. ¿Y quién era el otro? Lucas, porque él era el que estaba escribiendo todo. Entonces eran 4 hombres, 3 judíos y un gentil, Lucas. Y a estos hombres hambrientos, necesitados también de donde se hospedar, fueron hospedados en la casa de Lidia. Ustedes pueden imaginar, tenía una casa grande para poder hospedar a 4 hombres y obviamente era una mujer piadosa para servir a los santos y los bendijo con comida. Qué bendición encontrar personas que aman a los siervos de Dios, como aquella mujer sunamita que hospedó a Eliseo y sabiendo que era un hombre santo de Dios, dice, y le sirvió, le hizo hasta un cuarto, le colocó una mesa, le colocó una silla y la cama y todo para que él pudiera descansar cada vez que pasaba por ahí. Ojalá seamos personas agradecidas como esas y no personas que estamos viviendo nuestra vida independiente y egoísta. Pero una paradoja que revela la justicia y la bondad divina, porque algunos tal vez aún se quedaron con una cierta incomodidad al pensar que el Espíritu Santo les negó predicar la palabra en Asia. Hay una paradoja sorprendente entre ese impedimento y la salvación de la primera persona en Macedonia, a donde Pablo fue enviado. Lidia, la primera convertida en Macedonia, era de Tiatira, una ciudad en Asia. Ustedes miren qué tremendo. El Señor no le estaba negando oír la palabra de Dios a los de Asia, porque a una asiática, digámoslo así, de Asia Menor, le habló allá en Filipos. Lidia, se puede ver entonces en ella el plan y los caminos maravillosos de Dios. Él no rechaza a nadie y no rechaza a ninguna nación. Todos tienen su tiempo y su ocasión. El Señor no actúa arbitrariamente y sin sentido en sus órdenes, sino misteriosa y asombrosamente. Aunque no entendamos muchas veces lo que el Señor nos ordena, obedezcamos y vamos a ser beneficiados con ese proyecto divino en nuestras vidas. Si no había sinagoga en Filipos por la falta de 10 judíos, en la casa de Lidia probablemente se inició la primera iglesia cristiana con menos de ese número. Y se cumplió lo que nuestro Señor Jesucristo humildemente dijo: porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué humildad tiene nuestro Señor, que con 2 o 3 que estén reunidos en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Dios te bendiga a ti que estás reunida con un pequeño grupo. Bien dice en Lucas 12:32: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Por tanto, congreguémonos, no importa el número, ejercitemos nuestra vida espiritual como Lidia, como Cornelio, cuidemos de nuestra alma, no vivamos solo trabajando. Necesitamos leer la Biblia, necesitamos orar, necesitamos cantar, adorar al Señor. Eso es necesario. Sirvamos a Dios con temor y temblor. Vivamos correctamente, no aceptemos propina, no aceptemos cosas incorrectas, sobornos. Porque si vivimos de esa manera, a su tiempo, si somos fieles, el Señor va a ver nuestro corazón y Él va a visitarnos y Él va a transformarnos, nos va a transformar, hará que su palabra venga a entrar, a morar en nuestro corazón y nosotros nos convirtamos en su morada eterna, en sus fieles testigos en nuestra tierra de peregrinación. Como Lidia en Filipos, que no era su ciudad natal, pero sí fue el lugar donde ella encontró al Señor. Señor, muchas gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Señor, muchas gracias
por darnos de tus verdades, de tus tesoros, de abrirnos el entendimiento por la obra de tu Espíritu Santo. Señor, no es una obra humana, no es algo carnal, es algo que solo viene por tu Espíritu. Por favor, en el nombre de Jesús, continúa hablando en nuestros corazones y atráenos de tal manera, Señor, que corramos detrás de ti. Y como leímos en la vida de Lidia, Señor, que tú nos abras el corazón para que oigamos atentamente tu palabra. Que no vivamos afanados, que no vivamos con muchos quehaceres, mas que dediquemos tiempo para reposo, para estar en tu presencia, a tus pies. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Pues yo nací para ser la morada del Señor. Seamos esas moradas eternas, esos vasos preciosos de la presencia del Señor, y Él pueda también manifestarse a través de nosotros para otras personas que están necesitadas de oír la palabra del Señor. Amén. La paz del Señor, y nos veremos para la próxima lección. Amén.